¿Ya? Ok. Buenos días a todos, a todas las personas que integran este Consejo Municipal de Atarjea del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Siendo las 11 con 30 minutos del 29 de abril de 2021, damos inicio a la sesión ordinaria a distancia de este Consejo Municipal. Previo a proceder con el primer punto del orden del día, le pido por favor a la secretaria explique brevemente la dinámica para el desarrollo de esta sesión virtual a distancia. Con gusto, consejera presidenta. La dinámica será la siguiente. Número 1. Los micrófonos deberán estar desactivados mediante el botón disponible en esta herramienta Zoom. Número 2. Podrán activar el micrófono una vez que se les conceda el uso de la voz y desactivarlo al concluir su intervención. Número 3. Como anfitrión, podré activar o desactivar los micrófonos en caso de resultar necesario. Número 4. Durante el desarrollo de la sesión deberemos mantener la cámara de video activa. Número 5. Se puede solicitar el uso de la palabra utilizando el módulo de participantes que tiene esta herramienta Zoom, preferentemente antes de que concluya la intervención en turno. Número 6. Las votaciones serán nominativas, es decir, solicitaremos el sentido de su voto a la consejera presidenta y a los 2 consejeros propietarios electorales integrantes de este consejo. Número 7. Durante la sesión se sugiere que tengamos habilitado el correo electrónico para recibir una nueva liga de acceso en el supuesto de que se pierda la conexión en turno. Muchas gracias, secretaria. ¿Alguien de los presentes tiene alguna duda o comentario? De no ser así, proceda, secretaria, con el siguiente punto del orden del día. El primer punto del orden del día es la lista de asistencia y declaración de existencia de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejera electoral presidenta de este consejo, Rosalina Rivas Tello. Presente. Consejero electoral propietario 1, integrante de este consejo, David Díaz García. Presente. Consejera electoral propietaria 2, integrante de este consejo, Juana Linares Aguas. Presente. Secretaria de este consejo, la de la voz, presente. José Asunción Villa González, representante del PAN. José Ismael Rangel Ramírez, representante del PRI. José Belmonte Jaramillo, representante del PRD. Anastasio Cruz Prado, representante del PT. José Felipe Hernández Salinas, representante del Partido Verde Ecologista de México. Mauricio Cordero Hernández, consejero, representante del Partido Movimiento Ciudadano. Roberto Hugo Ramos Velázquez, representante del Partido Morena. Presente. Juan Diego Reyes Cruz, representante del Partido Nueva Alianza Guanajuato. Jesús Fidel Campa Miranda, representante del Partido Encuentro Solidario. Christopher Saucedo Valdivia, representante del Partido Redes Sociales Progresistas. Y actualmente no hay representante del Partido Fuerza por México. Consejera presidenta, hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión. Proceda, secretaria, con el siguiente punto del orden del día. El segundo punto es el relativo a la lectura y aprobación en su caso del orden del día, del cual procedo a dar lectura. Punto número 1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. Número 2.
lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Número 3. Lectura y aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de las sesiones ordinaria del 30 de marzo y extraordinarias del 7, 15 y 25 de abril de 2021. Número 4. Informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida. Número 5. Informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral. Número 6. Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa el personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos municipales. Número 7. Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la comisión encargada para la entrega e intercambio de paquetes, documentos y materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente, así como la designación de enlaces de comunicación y responsables de traslado, entrega y o recepción. Número 8. Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a los supervisores electorales locales, capacitadores, asistentes electorales locales y personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales e integración de documentación para cada una de las casillas a instalar el día de la elección. Número 9. Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Punto número 10, asuntos generales. Y punto número 11, clausura de la sesión. Está a consideración de las y los integrantes de este consejo el orden del día. Si alguien desea hacer algún comentario sobre este punto, por favor levanten su mano a efecto de enlistar sus intervenciones. Al no haber intervenciones, secretaria, someta a votación el orden del día. Consejeras y consejero electorales, se somete a votación el orden del día. Consejera presidenta, ¿está a favor de la aprobación del orden del día? A favor. Consejero electoral, propietario 1, ¿está a favor de la aprobación del orden del día? A favor. Consejera electoral propietaria 2, ¿está a favor de la aprobación del orden del día? A favor. Me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 11 horas con 38 minutos. Por tratarse de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales. Si alguien desea agendar alguno, sírvase por favor manifestarlo a efecto de enlistar sus intervenciones. Si no hay intervenciones, continúe, secretaria, con el siguiente punto del orden del día. El tercer punto del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de las sesiones ordinarias del 30 de marzo y extraordinarias del 7, 15 y 25 de abril, en virtud de que estos documentos, así como los anexos correspondientes de los puntos 4 al 9, se remitieron junto con la convocatoria, solicito respetuosamente se me exima de su lectura. Está a consideración de quienes integramos este consejo la petición de la secretaria. Quien esté por la afirmativa, sírvase manifestar el sentido de su voto. A favor, yo. Consejero electoral propietario 1, ¿me manifiesta el sentido de su votación? A favor. Consejera electoral propietaria 2, ¿manifiesta el sentido de su votación? A favor. Rosalina Rivas, presidenta de este consejo, a favor.
Consejera Presidenta, hago constar que la solicitud se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 11 horas con 40 minutos. Está a consideración de quienes integramos este consejo los proyectos de actas de las sesiones ordinaria del 30 de marzo y extraordinarias del 7, 15 y 25 de abril del 2021. Por si alguien desea hacer alguna observación o comentario sobre este punto, por favor manifiéstelo a efecto de enlistar sus intervenciones. Al no haber intervenciones, proceda, secretario, a someter a votación las actas de mérito. Consejeras y consejero electorales, se somete a votación las actas de mérito. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestar el sentido de su voto. Consejera Presidenta. A favor. A favor. Consejero electoral propietario 1. A favor. Consejera electoral propietaria 2. A favor. Gracias. Me permito hacer constar que las actas de mérito se aprobaron por unanimidad de votos, siendo las 11 horas con 41 minutos. Se ordena a la Secretaría remitir las actas aprobadas a la Unidad de Transparencia de este instituto por conducto de la Dirección de Organización Electoral y, hecho lo anterior, se integren los originales al expediente de esta sesión. Proceda, Secretaria, con el siguiente punto del orden del día. El cuarto punto del orden del día es el relativo al informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida, del cual procedo a dar cuenta. Primera, se da cuenta del acuerdo CG-IF/165/2021, recibido en la Secretaría de este Consejo el día 28 de abril de 2021, enviado vía correo electrónico por Ana Lidia Monreal Méndez de la Unidad Técnica . Nos comenta el representante del partido de Morena que no escucha. ¿Los demás sí escuchan? Sí, se escucha. Sí, sí se escucha. Continuamos con la correspondencia recibida. Primera, se da cuenta del acuerdo CG-IF/165/2021, recibido en la Secretaría de este Consejo el día 28 de abril de 2021, enviado vía correo electrónico por Ana Lidia Monreal Méndez de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, mediante el cual se modifica el diverso acuerdo CG-IF/131/2021, mediante el cual se determinaron los límites de financiamiento privado para gastos de campaña de las candidaturas independientes registradas en la elección a ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorpore el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Segunda, se da cuenta del acuerdo CGIF/166/2021, recibido en la Secretaría de este Consejo el día 28 de abril de 2021, enviado vía correo electrónico por Ana Lidia Monreal Méndez de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, mediante el cual se modifica el diverso acuerdo CGIF/135/2021, mediante el cual se determinaron los límites de financiamiento privado para gastos de campaña de las candidaturas independientes registradas en la elección de ayuntamientos en el proceso local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorpore el escrito de cuenta al expediente de esta sesión.
Es toda la cuenta, consejera presidenta. Continúe, secretaria, con el siguiente punto del orden del día. Quinto punto. El quinto punto es del orden del día, es el informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral. Está a consideración de quienes integramos este consejo el informe de mérito, por si alguien desea hacer algún comentario u observación. Al no haber intervenciones, proceda, secretaria, con el siguiente punto del orden del día. El sexto punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos municipales. Está a consideración de quienes integramos este consejo el proyecto de acuerdo presentado por la secretaria. Si alguien desea hacer algún comentario u observación. Al no haber intervenciones, proceda, secretaria, a someter a votación el proyecto de mérito. Se somete a votación el proyecto de mérito. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestar el sentido de su voto. Consejera presidenta. A favor. Consejero electoral propietario David Díaz García. A favor. Consejera electoral propietaria 2, Juana Linares Aguas. A favor. Gracias. Me permito hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 11 horas con 47 minutos. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Proceda, secretaria, con el siguiente punto del orden del día. El séptimo punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la comisión encargada para la entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente. Está a consideración de quienes integramos este consejo el proyecto de acuerdo presentado por la secretaria, por si alguien desea hacer algún comentario u observación. Al no haber intervenciones, proceda, secretaria, a someter a votación el proyecto de mérito. Con todo gusto. Se somete a votación el proyecto de mérito. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestar el sentido de su voto. Consejera presidenta Rosalina Rivas Tello. A favor. Consejero electoral propietario 1, David Díaz García. A favor. Consejera electoral propietaria 2, Juana Linares Aguas. A favor. Gracias. Me permito hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 11 horas con 49 minutos. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Proceda, secretaria, con el siguiente punto del orden del día. El octavo punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a los supervisores electorales locales, capacitadores asistentes electorales locales y personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales e integración de documentación para cada una de las casillas a instalar el día de la elección. Está a consideración de quienes integramos este consejo el proyecto de acuerdo presentado por la secretaria, por si alguien desea hacer algún comentario u observación.
Al no haber intervenciones, proceda, secretaria, a someter a votación el proyecto de mérito. Se somete a votación el proyecto de mérito. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestar el sentido de su voto. Consejera presidenta Rosalina Rivas Tello. A favor. Consejero electoral propietario 1, David Díaz García. A favor. Gracias. Consejera electoral propietaria 2, Juana Linares Aguas. A favor. Gracias. Me permito hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 11 horas con 50 minutos. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Proceda, secretaria, con el siguiente punto del orden del día. El 9º punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Está a consideración de quienes integramos este consejo el proyecto de acuerdo presentado por la secretaria, por si alguien desea hacer algún comentario o observación. Al no haber intervenciones, proceda, secretaria, a someter a votación el proyecto de mérito. Se somete a votación el proyecto de mérito. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestar el sentido de su voto. Consejera presidenta Rosalina Rivas Tello. A favor. Consejero electoral propietario 1, David Díaz García. A favor. Consejera electoral propietaria 2, Juana Linares Aguas. A favor. Gracias. Me permito hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 11 horas con 52 minutos. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Proceda, secretaria, con el siguiente punto del orden del día. El 10º punto del orden del día es el relativo a los asuntos generales, del cual doy cuenta que no se agendó asunto general. Al no haber asuntos generales agendados, se declara desierto este punto y se ordena a la Secretaría que continúe con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto. El 11º punto es el relativo a la clausura de la sesión. Siendo las 11 horas con 53 minutos del día de la fecha de inicio, se da por clausurada esta sesión ordinaria, agradeciendo a quienes integramos este consejo su asistencia y participación. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Buen día, saludos. Buen día. No se les olvide, a las 4 tenemos mesa de trabajo. Nos vemos a esa hora. Okay.